Mucho gusto, doctor José hermano Cerulle Ramia. Mi hermano Rafael Augusto. Mi hermano entrañable, Qué placer, embajador de la República. Tenemos el honor de tener con nosotros el señor embajador. Y para este programa que es humilde, programa que procura que algunos jóvenes lo vean, las personas adultas mayores ya de 65 años están enamorados del programa, según los datos que tenemos, les gusta el programa, pero los jóvenes están muy entretenidos ahora con la modernidad. Claro, la modernidad tiene muchos aspectos, quién la dirige, por dónde la enrumban. La modernidad es interesante, eso es un tema interesante, señor embajador, la modernidad, pero de todas maneras, hoy nos vamos a limitar a hacer este programa con el señor embajador, el doctor José Arnaldo Cerulle Ramia. Sería importante, ya desde el punto de vista de su ejercicio profesional, ¿cómo anda la economía del mundo, señor embajador? Bueno, la economía del mundo se concentra cada vez más. Es una tendencia propia al sistema dominante, que los grandes monopolios sean realmente los beneficiarios del trabajo que colectivamente genera la sociedad humana. En ese sentido, no podemos sorprendernos de que en economías determinadas 2% o 1% de la población controle el 40% de las riquezas producidas en ese país. Y eso sucede sobre todo en las grandes naciones, donde tras 200 años de revolución industrial y de cambios continuos en el campo tecnológico, como usted abordaba al principio, ingeniero Rafael Augusto Cerulle Ramia, ha ido moldeando la sociedad en términos concretos capitalista, porque hubo un momento en que la humanidad trató de cambiar el rumbo del sistema socioeconómico prevaleciente. Se desarrolló toda una praxis política, económica, ideológica en esa dirección, pero hubo limitaciones, hubo desvíos de ideas, de métodos, de dirección, de organización, que condujeron en muchas ocasiones a que ese sistema no pudiese instalarse de la manera que se aspiró en un inicio, partiendo de teorías fundamentadas en estudios científicos que se desarrollaron en el siglo XIX y que introdujeron serias modificaciones a la forma de cómo visualizar, cómo pensar en economía. Y por eso la economía política sufrió una fuerte crítica en el siglo XIX, que luego a principios del siglo XX trajo como consecuencia el establecimiento de un sistema social distinto al sistema prevaleciente. Pero ese sistema cambió, durante unos 60 años tuvo sus aspectos positivos, fundamentalmente en el campo de la educación, en el campo del empleo, en el campo de la vivienda y, ¿por qué no?, también de la producción para satisfacer la alimentación de la población de esos países que se llamaron entonces socialistas. Hubo un cambio fundamental en esa trayectoria y que quedó sellada en la historia de la humanidad de manera un poco diferente por su carácter pragmático, una ideología llevada ya al terreno práctico, que fue el surgimiento de la República Popular China. En 1949 eso modificó un poco el rumbo. Por supuesto, durante todo un periodo histórico, esa revolución tuvo serias dificultades internas, debido a que era una economía fundamentalmente rural, que lo fue hasta la década de 1980, y fue sobre la base del campesinado
que se logró en esa época organizar una sociedad, darle disciplina a la población, crear una clase obrera más amplia, porque solamente se concentraba en Shanghái, en su aspecto central, pero después se fue extendiendo sobre la base de un sistema organizativo dirigido por un partido que estudiaba permanentemente la realidad de su país y que también era capaz de introducir modificaciones a su propia forma de actuar, que fue lo que le dio esa dinámica ideológica, esa dinámica política, esa dinámica económica a China. Hasta hoy convertirse China en una potencia económica de primer nivel que compite en todos los terrenos con las economías altamente capitalistas. Por supuesto, los chinos también supieron introducir las formas de producción capitalista, el movimiento de capitales mundiales, para ponerlo a su favor, para darle mayor bienestar a su población y construir un sistema más armónico. Por supuesto, es un país que también tiene serios desafíos y solamente la astucia frente al león, como decía un gran escritor francés, puede vencer esa situación. Y es por eso que en los momentos actuales es muy difícil construir un aparato ideológico distinto al sistema, porque como bien decía el ingeniero Rafael Augusto Cerulle Ramia, los mecanismos ideológicos del sistema mundial se han fortalecido. Que nadie crea que han disminuido, todo lo contrario, se han fortalecido. Y es por eso que gran parte de la juventud del mundo no está vinculada a los procesos de cambio. Y hasta que eso no suceda va a ser muy difícil. Vamos a seguir viendo el caos, vamos a seguir viendo, ¿verdad?, cómo el mundo evoluciona en un sentido contrario a los intereses de la humanidad y de la naturaleza misma, porque ha sido muy afectada en estos últimos 200 años. Entonces, señor embajador, doctor José Cerulle, economista, ¿cómo en un mundo de adversidades, en lo que tiene que ver con los sistemas productivos y con la ideología imperante en Occidente, podrán los pueblos del mundo beneficiarse de forma tal que puedan progresar los sectores, tanto productivos, sociales, sectores de creencias religiosas, sectores que se dedican a construir nuevas formas de manejar pequeñas, medianas y hasta grandes empresas en estos lares? ¿Puede beneficiar esa lucha que evidentemente enfrenta formas y pareceres un poco distantes de las potencias que hoy tienen hegemonía en el mundo? Bueno, yo creo que es importante siempre ir a la historia. La historia es la que nos enseña a nosotros cómo los sistemas se han desenvuelto. Y uno podría remontarse a la época antigua de los egipcios, pero ese no es el tema. Ese sería otro programa que podríamos desarrollar un día con Rafael para ver cómo se han comportado los regímenes que desde hace 5 o 6 mil años hegemonizan a la tierra. Sabemos que la hegemonía fundamental ha estado basada en el establecimiento de la propiedad privada, de la familia y del Estado. A partir de ahí la humanidad cambió, el sistema del matriarcado, y todo esto coincide un poco con el nacimiento de la escritura y por tanto el advenimiento de la historia, porque antes lo que hubo fue la protohistoria, que estuvo basada fundamentalmente en escritos en paredes, en lo que se heredaba de relatos verbales, de relatos que provenían de las generaciones pasadas, que no estaban escritas. Esos relatos no estaban escritos. Entonces, la historia hoy nos enseña lo siguiente. La única forma
de transformar la sociedad en la dirección de favorecer a toda la humanidad es organizándose. Es la organización social de los sectores que históricamente también han sido sometidos por minorías. Y yo estoy hablando en sentido teórico, en sentido pedagógico, de por qué la sociedad no ha evolucionado a favor de los intereses de la humanidad. Históricamente, eso no es ahora. Estamos hablando de 5.000, 4.000 años, del establecimiento de la esclavitud. Eso fue muy abordado por los filósofos, como Aristóteles, Platón. Ya Platón establecía, por ejemplo, que la propiedad era muy dañina, que la única propiedad que era válida era aquella que servía para que una persona, una familia, pudiese producir lo necesario para sobrevivir, para vivir y establecer vínculos con los demás congéneres, con los demás socios de la sociedad. Porque somos socios. La sociedad es una sociedad de socios. Entonces, Platón establecía que usted tenía derecho a tener ese tipo de propiedad. Pero cuando usted superaba esa propiedad, que usted tenía que recurrir ya al empleo masivo de personas para alienar a esos trabajadores del derecho que tenían sobre los bienes producidos, porque lo acaparaba una sola persona, entonces todo cambiaría en la humanidad. Y así fue, todo cambió en la humanidad, todo, a través de los regímenes de propiedad que generan históricamente un proceso permanente de concentración y centralización de riquezas. Las riquezas existían, no existían los capitales. Los capitales nacen mucho más tarde, cuando se establece una relación entre el obrero y el propietario del dinero, el propietario de la tierra. Y esa relación social es la que hace nacer el capital. Esa es la definición exacta de lo que es el capital. Es la relación que se establece entre el poseedor de dinero, el poseedor de tierra y aquel que no tiene nada. Aquel que solamente tiene su fuerza de trabajo capaz de generar riqueza. Entonces, desde que apareció ese fenómeno, la sociedad comenzó a conocer, a experimentar el proceso de concentración de los capitales. Ya no era dinero, eran capitales. Y así surge la sociedad capitalista, que ya tiene más de 200 años dirigiendo nuestro mundo en un proceso escalonado que hemos conocido. Ese sistema ha producido grandes saltos en el conocimiento humano, en la producción de bienes de todo tipo, alimenticios, industriales, de transformación, energético. Ese sistema ha hecho sus aportes a la humanidad y sobre todo en el siglo XIX, principio del siglo XX, cuando hizo grandes aportes al bienestar de la humanidad. Y ese bienestar, que conste, no era producido por las personas que acaparaban los capitales. Ellos nunca se han interesado en eso. Eso fue producido fundamentalmente por los movimientos sociales que unieron obreros, campesinos, intelectuales, pequeños, medianos, empresarios, hasta empresarios importantes de un país determinado, que proveían de cambios sociales importantes, que introdujeron la seguridad social, como sucedió en Alemania, en la época de Bismarck, en 1870, ya que surge la seguridad social. Fue en Alemania, país altamente ya desarrollado en esa época. Se unificaba Alemania, y Alemania experimentaba cambios sustanciales, y son los trabajadores, junto a los sectores más progresistas de Alemania, que introducen la seguridad social. Pero después vinieron movimientos muy fuertes, como la Revolución Soviética en 1917, que ya hicieron que la población recibiera grandes beneficios del trabajo colectivo. Y después vino el movimiento de 1946 en Francia, se introdujeron cambios sustanciales, se le dio vacaciones más amplias a los trabajadores, ya la gente tenía el derecho a la pereza, como decía Paul Lafargue, que fue aquel que introdujo la idea de que los trabajadores tenían derecho a la pereza, al descanso, a las vacaciones. Y entonces ahí vienen esos cambios. Ahora bien, ¿qué sucede?
para que ustedes vean cómo suceden las cosas. En el año ya 1933, con la crisis que se venía acumulando del gran crack que se produjo en los Estados Unidos y que recorrió prácticamente el mundo, hasta 1937, se fueron acumulando factores de luchas sociales muy poderosos. Y ese factor de concentración de factores de lucha muy poderosos trajo consigo el surgimiento del nazismo, del fascismo, que, como decía, ¿verdad?, un gran teórico de esa época, Dimitrov, no era más que el terrorismo abierto de la clase dominante tradicional. Terrorismo abierto. ¿Qué significaba terrorismo abierto? Abierto, que si había que asesinar a los dirigentes sindicales, que si había que destruir tal comunidad, porque esa comunidad estaba muy organizada y podía poner en peligro el régimen, entonces eran destruidas esas comunidades, por ejemplo. Entonces se estableció un sistema que trajo como consecuencia la eliminación de todos esos procesos organizativos y le dio a la humanidad un momento muy difícil. Momento, ¿verdad?, que trajo la Segunda Guerra Mundial, que fue el fenómeno más triste que conoció la humanidad en el siglo XX, porque más de 60 millones de personas fueron asesinadas por esa guerra. Una guerra totalmente de carácter imperialista, era una guerra de ocupación de territorio, era una guerra de división en términos geopolíticos para dominar una zona u otra, y trajo también como consecuencia el establecimiento de dos bloques militares que fue impuesto por esa guerra de carácter imperialista. No fue impuesta por el régimen, por ejemplo, socialista, que estaba en ascenso, con todas sus dificultades, sino por el propio capitalismo, que también dividió a Alemania en dos. Le puso aquel muro de contención para que se diferenciaran netamente la parte este y oeste de Alemania. Y entonces, doctor, la situación de naciones con bonanzas, así como hay sociedades que grupos y sectores tienen bonanzas, y naciones empobrecidas que luchan contra las adversidades y que quieren alcanzar cierto nivel de soberanía, esa diferenciación de posición en el orden material, una de bonanza y otra de adversidades, ¿podría eso conducir a los pueblos hacia dónde? Bueno, tú estás planteando... Partiendo de que hoy día vuelve y nace con mucha fuerza, ya a la brava, tú haces lo que yo te diga o tú te quitas. Bueno, o te quito, o te mato o te apreso. Ese no es un fenómeno nuevo, lo que tú acabas de plantear. Es un fenómeno histórico que puede ser también objeto de otro programa, pero déjeme decirle, el capitalismo ha tenido su época de bonanza, lo tuvo entre 1950 y 1980, donde la sociedad capitalista en su conjunto conoció un periodo de relativo bienestar. La clase capitalista creció en capital, en número. La clase media se estabilizó como clase media. Una pequeña burguesía a nivel mundial floreció. Es como si vamos al caso dominicano, para hablar de manera concreta. En República Dominicana, el capitalismo ha tenido un proceso de desarrollo ascendente desde 1870, que lo demostramos mi esposa, la doctora Jacqueline Boyne, y mi persona a través de nuestra tesis doctoral sobre el proceso de desarrollo del capitalismo en República Dominicana, 1844-1930, y ojalá que los jóvenes puedan tener acceso pronto a ese libro de nuevo que sirvió de lectura durante la década del 80 en la República Dominicana. Muchos jóvenes que leyeron el libro, los dos libros primeros que se publicaron, y que sirvió para el diálogo, la discusión, el debate que había en ese momento, y que tendríamos que restablecer ese debate con la juventud, porque la juventud es la que está llamada
a transformar la vida. Son los jóvenes. Ya las personas que estamos en una edad determinada, de más de 50, 60, 70 años, tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir, pero con la juventud. Tenemos que compartir con la juventud nuestras experiencias. Y ellos enriquecernos nosotros con su energía y con su voluntad de cambio. Por eso los jóvenes son tan fundamentales. Entonces, el capitalismo no ha dejado de crecer, de desarrollarse. ¿Y qué sucede? Que el capitalismo es un sistema que por su propia naturaleza desarrolla la desigualdad. Desarrolla la desigualdad. Y cuando eso se le acompaña de potencias que tienen o han tenido históricamente un carácter de opresión, de dominio de territorios y poblaciones. África, señores, era un solo continente. África no estaba dividido. África estaba dividido en grupos étnicos, en idiomas distintos, cientos de idiomas, comunidades que no tenían contacto entre ellas, aisladas. Pero quien dividió a África en países, en nuevas naciones, entre comillas, fue el colonialismo. El colonialismo francés, el colonialismo inglés. El colonialismo, desde el colonialismo español, portugués, primero portugués, español, holandés, luego inglés, y ahora lo que tenemos en el mundo, que todo el mundo conoce, lo que se ha desarrollado es un sistema de profunda desigualdad. Y eso hace, como decíamos al principio, que una minoría de un 1% concentra el 30 al 40% de las riquezas del mundo, y avasalle a la mayor parte de la población mundial, que vive al día, como decía Francisco Bonó en el siglo XIX, que la mayoría de los productores dominicanos vivían al día, porque eran pequeños productores, eran productores familiares, algo que se quiere establecer de nuevo ahora, volver a la economía familiar, porque el campesinado ha desaparecido prácticamente en el mundo. En la única región del mundo donde queda más de un 15 o 20% de población campesina es en los países asiáticos. Después aquí en nuestro país se ha ido desapareciendo de manera escalonada, progresiva y súbita. Como desapareció en los Estados Unidos, que ahora se habla de un 2% de la población que es campesina. Por lo tanto, la pequeña propiedad y la mediana propiedad en Estados Unidos fue barrida. Y eso entonces convirtió a los antiguos productores directos en asalariados y cuando no, en desempleados, en personas que se buscan el jornal o los medios de subsistencia día tras día, viven al día. Y por eso tanta informalidad, porque la gente se la busca, como decimos los dominicanos. Entonces es una sociedad que por su propia naturaleza es profundamente desigual y trae como consecuencia un dolor enorme. Entonces, ¿qué tendrán que hacer las naciones que luchan contra de las adversidades para enrumbarse por un camino de soberanía y de autodeterminación de sus naciones? Bueno, ¿qué tendrán que hacer? Lo primero es ¿Podrán ceder las grandes potencias o...? No, eso, verdad, que tú planteas es un tema nodal, que tú lo preguntas, pero que es un tema de tesis doctoral, y que se está desarrollando ahora. Se está cumpliendo lo que tú dejas entredicho, lo que tú quieres que se te responda, porque ya conocemos tu pensamiento. Y la única forma de modificar el curso de la historia es si las naciones que son oprimidas por sus condiciones económicas, por la herencia que han tenido del colonialismo, de las ocupaciones imperialistas que han experimentado, del carácter destructivo de sus propios movimientos sociales, porque cada vez que florece el pensamiento, que se establece un nivel de organización en un país, entonces ahí se interviene para romper esa cadena de unidad, de solidaridad, porque eso no le interesa al que domina. El que domina le interesa la debilidad del dominado. Y para tú continuar siendo debilitado o débil, tú tienes que ser dividido, fraccionado.
Por eso es que los propios movimientos llamados de izquierda, por ejemplo, en nuestro propio subcontinente de América Latina y el Caribe, han tenido tantas dificultades y no se han podido desarrollar como se aspiraba en un inicio, porque son permanentemente infiltrados, divididos, para que esa organización de la que hablamos se produzca, sea con la izquierda o sea con quien sea. Hay que producir la unidad de la gente. Sin la unidad de la gente es imposible, Rafael. Entonces, para contestar directamente a tu pregunta, no quiero que se quede en el aire eso. Yo sí creo que hay un mecanismo. Y creo que ese mecanismo está en flor. Está, ¿verdad?, en un embrión, pero que va tomando mucha fuerza. Porque es un mecanismo que concentra el 40% del Producto Interno Bruto. El Producto Nacional Bruto, como lo llaman. En términos reales o como sea. Entonces, ese embrión que lo vemos, por ejemplo, en la organización del BRIC, de los países que unen, por ejemplo, naciones tan disímiles, y muchas de las cuales son altamente capitalistas. No estoy hablando de naciones socialistas, no, ninguna son socialistas. Aparte de China, que dice ser un país socialista y que dice tener un partido comunista, como lo tiene, que dirige todo el tren económico y social e ideológico de la República Popular China. Y entonces ese mecanismo, si actúa con solidaridad, si ese mecanismo actúa como fuerza de empuje a las fuerzas sociales que quieren el cambio y la transformación del mundo, preservando los sistemas económicos vigentes. No hay que transformar los sistemas económicos vigentes totalmente para alcanzar logros, porque lo que necesitamos son logros, avanzar. La medida que vayamos acumulando logros, la humanidad entonces va adquiriendo niveles de conocimiento y niveles de responsabilidad frente a su propio destino. Si no, no lo va a tener, tiene que haber logro. Una de las cosas que estancó muchos países llamados socialistas fue que la gente no veía los logros materiales. Lo veía espirituales quizás, pero la gente quiere logros materiales. Quiere buena alimentación, quiere una buena vivienda, y eso es normal porque es un derecho. Todo lo que sea. Bueno, si necesita un carro, un buen carro. No importa que sea barato, pero que sea bueno, de calidad. Un buen transporte con trenes modernos. Eso China se lo ha estado dando al pueblo chino. ¿Por qué ustedes creen que China se ha mantenido? ¿Por qué no ha sido fácilmente infiltrado? Han tratado de infiltrar a la sociedad china de miles de maneras. Pero entonces le han ido dando calidad a la vida material y por tanto espiritual de su pueblo espiritual. Y eso es lo que ha preservado a la República Popular China en un mundo donde rige el capitalismo, y ellos dicen todavía que son una sociedad socialista que combinan sistema de producción capitalista, forma de Estado socialista, porque lo que ha habido históricamente es un capitalismo de Estado en las naciones llamadas socialistas. El socialismo no llegó a cuajar totalmente, y el comunismo mucho menos, porque se habla de sociedades comunistas. Eso es mentira, no ha habido nunca una sociedad comunista. Eso fue un lenguaje que se utilizó para dominar a los que se organizaban, para hacer que su sistema cayera rápidamente, su sistema de organización, que la gente, ¿verdad?, se sintiera frustrada, ese tipo de cosas. Y en cierto sentido lo lograron. Pero, y ahí concluyo esa parte, si los estados se unifican, pequeños, medianos y grandes, frente a fuerzas oscuras que quieren mantenerse y seguir dirigiendo el orden, entre comillas, mundial, que cada día hay más caos mundial. Sí, fuerzas supremacistas, anarquistas. Fuerzas, verdad, que no son amigas de la humanidad. Y yo no me refiero a ningún país en especial, porque esas fuerzas subyacen o están latentes en países pequeños, medianos, grandes. Lo vemos con los procesos electorales. Por eso, los procesos electorales son mantenidos como un estandarte del sistema vigente mundial. Los procesos de partidos, diversos partidos por país, que no es más que el mantenimiento de los diferentes intereses que se expresan en la sociedad, y que al fin y al cabo quien gana es el que tiene el mayor apoyo económico. Porque los Estados Unidos, que se presenta como un ejemplo de gran democracia en el mundo, sabemos cómo ganan.
los partidos. Y no solamente eso, ¿cómo han mantenido solamente 2 partidos? Juan Perón una vez dijo, el mantenimiento de 2 partidos en Estados Unidos es una argucia para mantener siempre a los que dominan la sociedad en el poder. Muy bien, embajador. Entonces sabemos que hay naciones potencia que luchan permanentemente por establecer un radio de acción hegemónico sobre otras naciones. ¿Podrán esas naciones potencias como Estados Unidos, la India, China, Rusia y otras naciones que tienen una incidencia importante en continentes, ya sea el africano, ya sea el latinoamericano, podrán ponerse de acuerdo en un momento y apelar a la diplomacia real para el reparto del mundo? Bueno, el reparto del mundo es propio al imperialismo, a la etapa del capitalismo donde se llega a niveles de concentración y centralización de los capitales que aparecen los monopolios. Es una tesis desarrollada a principios del siglo XX que tiene toda su vigencia hoy en día, nadie puede decirlo, ya es reconocida. Las propias universidades como Harvard en Estados Unidos, universidades inglesas de Oxford, Cambridge, son universidades que ya reconocen lo que es el imperialismo, cuáles son las etapas del capitalismo y cómo se llega al imperialismo. Y, por ejemplo, el caso de Inglaterra. Inglaterra vio que ya su sistema colonial estaba en declive. Y para hacer ahorro y no lesionar tanto el interés nacional y sobre todo el bienestar de su población, decidió comenzar a dar, entre comillas, la independencia a los estados oprimidos, a la nación en ese caso oprimida porque el Estado había desaparecido. El Estado era el Estado inglés que dirigía esos territorios que tenían como fundamento su propia cultura, su etnicidad, sus valores humanos, y que fueron en gran parte destruidos y sustituidos por el idioma dominante, por la religión dominante, y esto trajo como consecuencia la destrucción de los cimientos de muchas sociedades que tenían siglos, miles de años en gestación, en formación, porque pasaron a ser colonias desde África del Norte, África Central, África del Sur, como pasó con América Latina, que fuimos totalmente colonizados, que seguimos siendo colonizados ya en otros términos, porque no es colonizado, sino dominado, partiendo de los intereses de sectores específicos que dominan la economía mundial. El problema es que la economía mundial está dominada por sectores específicos, muy reducidos. Y eso no es en Estados Unidos, eso es en Europa, eso es en Asia, la mayor parte de los países de Asia. Usted va a Corea del Sur, que es una potencia económica, Japón, una potencia económica. Recuerdo que nosotros, Jacqueline y yo, la doctora Jacqueline y yo, estudiamos bastante el caso de Japón en la década del 70, 80, que hubo una gran crisis. Y ahí se demostró los niveles de concentración de riqueza que tenía Japón. Y eso ha seguido siendo así. Entonces, es muy difícil hablar hoy en día del dominio, porque el dominio está en todos los países. Esas capas sociales que dominan la economía están en todos los países, en República Dominicana, en Haití, donde se cree que no hay nada, donde hay una burguesía altamente concentrada que tiene el dominio de todo lo que allí se produce, todo lo que se comercializa, porque en Haití hay una comercialización enorme de productos extranjeros, de productos dominicanos, basado también en que tienen más de 4 millones de haitianos que están exiliados económicamente y políticamente, históricamente, porque esa sociedad la han vivido dividiendo, fracturando, porque es un país que tiene grandes riquezas y están en reservas para ser acaparada en cualquier momento, y por eso no le interesa que haya un Estado sólido
Porque solamente en los países, en el marco ya de la sociedad moderna, a partir del siglo XIX, cuando se forman los estados modernos, que no existían estados modernos antes, eran monarquías y cosas de estas. Cuando surgen los estados modernos, entonces esos estados que se fortalecen son los que preservan su integridad, su soberanía, porque se prepararon para eso, internamente. Hicieron una cohesión social tal que era imposible intervenirlo. Pero mientras nuestros países todavía son frágiles, son débiles, son verdad, presa fácil también, Doctor, de ser dominado. pero evidentemente hay una actitud beligerante entre las potencias por dominio. Beligerante en el sentido de poner en marcha procesos guerreristas. Entonces la pregunta concretamente es, ¿estará la diplomacia a la altura de poner esas naciones en su sitio y provocar que se aboquen a la discusión del reparto del mundo de manera diplomática? Es decir, sin necesidad que tengan que recurrir a la fuerza, a la guerra, al exterminio masivo de comunidades, en fin, que prevalezca la diplomacia. ¿O es que murió la diplomacia definitivamente? Bueno, la diplomacia hace mucho tiempo que sufrió un duro revés. Fíjense, por ejemplo, el tiempo que tiene China y Estados Unidos sin diplomacia. Ahora recientemente hay una ruptura mucho mayor con esto que ha acontecido en el subcontinente latinoamericano. Eso alarmó mucho más. No es que no tuvieran conciencia de lo que venía. Ellos sabían, lo sabían los euroasiáticos, lo sabían, ¿verdad?, los africanos. Sabían lo que podía pasar en un país como Venezuela, donde se estaba desarrollando un sistema de pensamiento y de acción distinto. Entonces desapareció ese pensamiento. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando ¿Paró el desarrollo de ese pensamiento? No, todo lo contrario. ¿De qué pensamiento? Usted dijo donde estaba desarrollándose. No, donde se desarrolla todavía. Todavía. Eso no, yo no estoy hablando de ningún caso específico. Pero en el caso de Venezuela, hablando ya de manera más específica, había un cambio que se estaba produciendo en términos ideológicos, en términos de conducta, que fue iniciado por Chávez, tuvo como continuidad a Maduro, va a seguir mientras esté ahí el partido que tiene el poder, con todas las contradicciones internas que tiene Venezuela, que es una sociedad muy dividida, con una oposición muy fuerte, pero también con una estructura de poder muy fuerte, porque incluso esa estructura de poder está cimentada en una gran parte de la población de Venezuela, fundamentalmente en la parte que históricamente ha sido oprimida. Y entonces ha habido cambio de carácter ideológico, organizativo, que ninguna potencia imperialista le conviene eso. Le conviene, no importa que sea un buen gobierno, sea un mal gobierno, no. Esa forma de reestructurar la sociedad no conviene. Como no le convenía a Saddam Hussein, que quería transformar. Entonces la diplomacia... Quería eliminar, es importante este tema ahora, quería eliminar el petrodólar. Ya él no quería a Saddam. Gaddafi no quería el petrodólar. Quería una moneda nueva para las transacciones internacionales, para que su país tuviese más independencia, más poder sobre sus recursos naturales. Y ese factor económico influyó, no fue el único, en determinar la eliminación de esos presidentes. En Venezuela también sucede un poco lo mismo, ya en época distinta. Y es que Venezuela quería también, o quiere, establecer formas de pagos internacionales que no estén basados en el dólar, como sucede desde 1973, cuando Nixon determinó que ya el dólar no iba a estar resguardado por el oro, sino como moneda por la confianza que tenía el mundo y por la maná
de dinero que recibía y que podía exportar en forma de préstamo a través de los petrodólares que le llegaban tan fácilmente, porque tenían el dominio del petróleo a nivel mundial. Entonces, evidentemente, doctor, que si... Pero volvamos a la pregunta tuya. Si la diplomacia colapsó, No, yo no he dicho eso. si la diplomacia no ha sido capaz No ha sido de eficiente. armonizar para un reparto más justo de la humanidad alrededor de las élites poderosas que ejercen influencias importantes en los bloques de naciones hemisféricas, si tú quieres, estamos entonces frente a una realidad de que lo que va a determinar todo esto es la guerra, porque cuando la diplomacia se ausenta, necesariamente las contradicciones se elevan de una manera tal que la guerra es lo único que podría resolver las contradicciones que hay entre estas naciones poderosas para ello apoderarse de los recursos que entienden pueden servirle a sus naciones. Bueno, lo que sucede con la diplomacia, también hay que estudiar la diplomacia históricamente. Sería un tema también muy importante que tú un día puedas abordar cómo nació la diplomacia moderna y cómo se ha comportado. La diplomacia ha estado dirigida por las grandes potencias. Naciones Unidas tuvo un periodo donde respondía fundamentalmente a los intereses de una potencia. Eso todo el mundo lo sabe. Y todas las resoluciones que se tomaban iban en la dirección de favorecer a una potencia. Y después vino todo el periodo de llamado Guerra Fría, que no fue Guerra Fría nada, porque esa fue una guerra que hubo muchísimas intervenciones militares. No hubo guerra mundial. Golpe de Estado. Pero hubo golpe de Estado, hubo intervención en países como Vietnam. Asesinato de presidente. Asesinato, todo eso hubo. Eso no fue Guerra Fría nada. Lo que pasa es que la correlación de fuerza de una potencia en un territorio determinado del mundo era muy fuerte, como había un dominio muy fuerte del otro lado. Entonces el mundo se dividió en dos en términos geopolíticos. Pero ahora es diferente. Ahora es diferente. Ahora la diplomacia se está transformando. Y se está transformando porque... ¿Un mecanismo de guerra o un mecanismo de paz? No, la diplomacia se está desarrollando en dos. No, porque donde hay mecanismo de guerra, eso no es diplomacia. Eso es fuerza. Pero lo que hay ahora... Eso es la aplicación de la fuerza. Donde hay aplicación de la fuerza, no existe la diplomacia. Pero eso es lo que hay ahora. Bueno, pero no es que existe a nivel mundial. Existe desde un ángulo de dominio. Eso no es multilateral. Pero se da en todos los continentes, doctor. No, por ejemplo, en el continente, por ejemplo, a mí no me gusta hablar mucho de esa cosa porque creen que uno tiene una tendencia. No, yo no tengo ninguna tendencia. Yo estoy hablando de manera... No es malo tampoco. Yo estoy hablando de manera objetiva. Por ejemplo, China no ha sido un país intervenido. Pero nunca China se le conoce en la historia. Fue intervenido China. China fue humillada históricamente, como lo reconoce el propio Xi Jinping, su presidente actualmente. Fuimos humillados, ya nosotros no queremos más humillación. Pero él agrega algo que es muy diplomático. No queremos humillación para nadie. Entonces China, que se erige en una gran potencia, ojalá, y esa es mi aspiración, nunca se vuelva imperialista. Porque hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó la amistad que podemos tener frente al pueblo y el Estado chino. Ahí el respeto hacia la forma de gobierno que tienen. Si es para buscar la hegemonía, si es para buscar el dominio de los pueblos, vamos a tener que luchar también contra China. Entonces, doctor. Entonces la diplomacia, hay dos diplomacias ahora. Uno que no es diplomacia, es una forma de hablar, de que estamos de verdad consultando, que esto es mentira. Y otros que sí se están reuniendo y que están tratando de cambiar un poco el sistema monetario mundial, no por odio al dólar, porque en ese sistema mundial el dólar va a seguir, sino para buscar una mejor soberanía, una mejor distribución de las riquezas en el mundo. Y ese es el logro de lo que se está fomentando en los momentos actuales. Entonces, y eso es muy bueno para la humanidad, eso es muy bueno. Eso, aunque sigan las potencias imperialistas y coloniales o neocoloniales, el surgimiento de esa nueva fuerza
de esa nueva estructura de pensamiento que, aunque no sea totalmente avanzada, constituye un paso. Porque, para decirte, tú lo sabes muy bien, Rafael, en ese bloque nuevo que está surgiendo en el mundo hay sistemas políticos atrasadísimos, hay sistemas, hay pensamientos muy atrasados, y hacen una combinación porque parten del hecho de que ya está bien, de que entonces, la humanidad sea dominada. ¿el reparto del mundo sería bueno o malo para la humanidad, para los pueblos del mundo? El reparto del mundo hay que eliminarlo, porque mientras exista el pensamiento y la acción a favor del repartimiento de territorios, de recursos naturales, tú estás incluyendo también a los recursos humanos. Entonces usted está de acuerdo con un sistema de equidad entre los pueblos. Equidad entre ganar los tú pueblos, y ganar yo. Ganar todo. No, yo estoy en contra incluso de los bloques, para que se sepa, y lo hemos escrito. Yo no creo en los bloques. Los bloques son una necesidad mientras exista un imperio que tiene tanta fuerza y que quiere imponerse por la fuerza o por las argucias que aplica. Como decir, por ejemplo, que es una argucia. Decir que intervinieron a Venezuela por los recursos naturales. Eso es mentira. Eso es un factor. Ahí intervienen muchos factores. Como el más importante, ¿cuál es? ¿El ideológico? Yo, para mí, el ideológico. Más que económico. Porque económico, oye, petróleo tiene Estados Unidos de sobra. Es el principal productor de petróleo del mundo actualmente. De gasolina, de aceite, todo eso es Estados Unidos. No es Arabia Saudita. Una cosa es tú disponer de reservas que muchas veces son difíciles de explotar, porque el petróleo, por ejemplo, de Venezuela, que es un petróleo pesado, requiere de refinerías muy avanzadas que las tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene 4 grandes refinerías. La mayor refinería del mundo de petróleo, ¿verdad?, pesado, la tiene la India, que te produce 1.2, creo, millones de barriles diarios. La más grande de los Estados Unidos te produce 700,000. Por ejemplo, Venezuela, con una intervención, podría llevar su producción a 1,5 millones, 2 millones, hasta 3 millones en 4 o 5 años. Pero se necesitaría una inversión enorme. También hay una excusa porque los Estados Unidos nunca han dejado de tener su mainmise, como dicen los franceses, su dominio sobre el petróleo venezolano. Lo han tenido en cierta manera porque la compañía que realmente refina gran parte del petróleo de Venezuela y que vende era Chevron, que es una compañía norteamericana, de las más grandes petroleras de Estados Unidos. Ahora hay una dificultad porque muchas de esas compañías que se dicen que las compañías norteamericanas petrolíferas o petrolíficas van a ir a Venezuela. Eso no es tan fácil tampoco, porque esas compañías temen que vuelvan a invertir y que se revierta la situación en su contra. Porque hay un problema en el mundo que yo no he tocado: los riesgos. ¿Ustedes saben qué le está pasando a la economía, por ejemplo, de un país tan poderoso como la economía norteamericana? Que la gente tiene cada día más desconfianza en invertir en los Estados Unidos. Por muchas razones, porque esos capitales que tú inviertes puede producir una sanción y se pueden quedar con ellos, con los recursos que tú invertiste en ese país. Por eso vemos cómo poco a poco naciones determinadas están sacando su dinero de los Estados Unidos, lo que está afectando seriamente la economía de ese hermano país y de ese hermano pueblo, que es un pueblo maravilloso, que es un país bellísimo, es un país que le ha hecho grandes aportes a la humanidad. Entonces, yo pienso, Rafael, volviendo a la diplomacia no ha desaparecido y no puede perecer, porque si la diplomacia desaparece, donde vamos es hacia el caos, hacia la guerra. No una guerra ya territorial por la distribución de Venezuela, de Guyana, de República Dominicana, lo que sea. No. Es una guerra a escala mundial, muy peligrosa. En otro orden, doctor. La situación social, económica y política, ¿cómo podría definirse hoy en República Dominicana? Bueno, este es un país, lo dije al principio, que ha conocido un auge del capitalismo.
Nadie lo puede negar eso, que es un auge que viene produciéndose, repito, desde el año 1970, demostrado científicamente. Incluso mi esposa y yo estamos tratando de ver cómo, porque lo tenemos hasta 1960, el análisis hecho, pero queremos ver cómo sistematizamos ese progreso del capitalismo del 1960, a raíz de la caída de Trujillo en el 61, hasta hoy. Y eso se ve, el avance que han tenido las fuerzas productivas bajo el dominio del capitalismo en República Dominicana. Pero sobre la base, como tú bien decías, de la desigualdad, de una tremenda desigualdad. Nosotros, que andamos recorriendo el territorio de la República Dominicana, año tras año, porque hemos tenido la suerte de organizar la Feria Ecoturística de Producción durante 30 años, año por año en un territorio distinto de nuestro amado país, nos damos cuenta de esas grandes desigualdades, de las precariedades de nuestras comunidades, que han conocido muchas veces progreso, pero que siguen manteniendo niveles de desigualdad enormes. Y los gobiernos dominicanos, que han hecho cada uno su aporte, el Estado dominicano cuando ha decidido invertir, ha decidido consagrar una parte importante del presupuesto a obras de infraestructura, a obras de bienestar social, eso ha hecho que vaya mejorando la situación en nuestro país, gobierno tras gobierno. No podemos decir que un gobierno ha hecho más que otro, todos han aportado algo. El gobierno actual está aportando también en la mejoría de las infraestructuras, todo esto en medio de grandes escándalos de corrupción, porque es el sistema, es un sistema que está basado históricamente en la corrupción. Los sistemas de desigualdades se mantienen por la corrupción también reinante históricamente, que existe en todos los países, y entre más avanzados son, más grande la corrupción, más grande la compra de votos, más grande esto, más de... El Estado Entonces, aquí, es el más grande hacedor de riqueza, definitivamente. El Estado es el más grande hacedor, es el más grande, es el gran responsable de orientar a la sociedad. Estamos hablando en la época moderna. Antes no había Estado, antes había otra cosa. El Estado moderno está llamado, no importa que sea capitalista, socialista, que sea neoliberal, que sea socialdemócrata, lo que sea, está llamado a ser el artífice de la organización de la sociedad. Y eso tomando en cuenta los diferentes puntos de vista, las diferentes ideologías. Eso es un Estado moderno, un Estado democrático, donde le dé una gran participación a la población en las decisiones que se toman. Porque si no participa, por ejemplo, nosotros que desarrollamos una feria ecoturística cada año, el interés no es la feria ecoturística en sí, es contribuir a la organización de las comunidades y que haya una organización tal que involucre los órganos del Estado, los órganos municipales de gobierno, tanto las alcaldías de los municipios como las direcciones de los distritos municipales, pero también tomando en cuenta los parajes y las secciones de cada lugar, para que esas comunidades se organicen y sepan defender sus derechos. ¿Dónde es la próxima feria, doctor? Va a ser en Bonao. Bonao. Ayer me reuní con el honorable alcalde Eberto Núñez, una persona maravillosa, en nuestra casa, por cierto, donde ya nos pusimos de acuerdo para hacer una reunión en la gobernación provincial esta semana próxima, y en febrero tener la primera asamblea que va a reunir a todos los sectores, para escuchar a todos los sectores. Eso es democracia. La feria ecoturística que organiza la Fundación Ciencia y Arte es un mecanismo de práctica de la democracia, de la verdadera democracia. Y en ese sentido, ese evento hace una pequeña contribución a la sociedad dominicana, al Estado, al gobierno, porque a todos los mecanismos de dirección de nuestro país, partiendo también de las comunidades, de las asociaciones campesinas, de la junta de vecinos, de las iglesias, como tú decías, de todas las organizaciones sociales, de todas las organizaciones culturales, de todo del empresariado local que hace esfuerzo para echar hacia adelante en medio de múltiples dificultades. Fíjense ustedes cómo tenemos en la actualidad el gran reto de tener una agricultura fuerte en la República Dominicana
Y más en medio de estos cambios mundiales, de estos trastornos que surgen, que en cualquier momento hay un conflicto regional que te para las importaciones de alimentos. Y si tú no estás en capacidad de sustituir esos alimentos importados con alimentos nacionales, vamos a entrar en un periodo de miseria, de hambre más profunda. Y todo eso hay que tenerlo contemplado. Y eso se llama planificación. Y ahí volvemos de nuevo a China. ¿Por qué China ha tenido el desarrollo escalonado, progresivo que conoce? Es por la planificación. Han tenido periodos que se equivocaron, ellos mismos lo reconocen, quinquenios que no fueron altamente beneficiosos. Pero a partir de un momento, esos quinquenios es una cosa increíble. Nosotros mismos estuvimos en China. Tuvimos tu esposa, tuya, Kelly y yo. Estuvimos y vimos los cambios. Después nosotros volvimos y los cambios son mayores. Y cada vez que usted va a China, ve cómo se modifica la vida en las comunidades. Yo recientemente hablé con un diplomático que fue a hacer un curso. Un diplomático de pensamiento muy atrasado para mí. Ese hombre vino hablando cosas increíbles de China, de cómo él vio aquel país organizado, transformado, cómo la gente vive en alegría. ¿Y a qué se debe eso? A la participación de la gente en esos procesos de cambio. Porque contrario a lo que se cree, en China hay una consulta permanente a las comunidades, hay una consulta permanente al área, por ejemplo, que vive en los campos, que vive en las ciudades medias, en las ciudades pequeñas. Esos planes, ya ahora se habla de coordinación, son planes de coordinación, no planificación como tal. Entonces, doctor, ¿qué debe hacer finalmente la población dominicana para reorientar sus esfuerzos y lograr un desarrollo equitativo y que todos los sectores de la sociedad participen, se beneficien y produzca desarrollo, progreso y bienestar con equidad? Bueno, ¿qué debe hacer la población? Lo primero es que todos nosotros, hombres y mujeres, y de manera particular, te insisto, los jóvenes, debemos de conocer nuestro país. Debemos de visitarlo, apreciar sus riquezas, su belleza. Debemos de conocer la geografía nacional. Un ciudadano que no conoce la geografía de su país, la riqueza que encierra, no está en capacidad de hacer ningún tipo de análisis sobre lo que puede tener un país como el nuestro en términos políticos, en términos organizativos, en términos de bienestar. Eso es lo primero, conocer el país. Y conocerlo geográficamente y conocerlo en términos de informaciones concretas que usted pueda, ¿verdad?, tener la capacidad de discernir. Si usted no tiene conocimiento, usted no va a tener un espíritu crítico de lo que está haciendo el gobierno, de lo que hizo el gobierno anterior. Usted no va a tener una forma de descubrir cuál es la profundidad del problema que aún tenemos. El problema mayor que tenemos es la desigualdad. El problema mayor que tenemos es la explotación en la cual vive sometido la mayor parte o sometida la mayor parte de la población dominicana. Y eso nosotros tenemos que transformarlo. Y es una responsabilidad de todos los partidos políticos, que se llamen partidos serios, que se llamen partidos que quieran a este país. Es una alta responsabilidad del gobierno central, de los legisladores dominicanos, de los alcaldes. Entonces tenemos que lograr una conjunción de esfuerzos en este país y una cierta armonía, no basado en los intereses particulares ni de partidos, ni de individuos, ni de grupos económicos, es de nuestra nación, es de nuestro país, y saber cómo comportarnos de manera solidaria con el resto de los pueblos y estados del mundo, con responsabilidad, manteniendo la independencia, manteniendo, ¿verdad? No podemos ser subyugados. Lo hemos sido ya bastantes veces. Eso hay que eliminarlo, hay que tener el coraje. Pero para tú lograr eso, de no ser subyugado, tú necesitas una población unida. Tú necesitas unos partidos políticos que se encaminen en una dirección determinada, que es el progreso de la patria. Y muchas veces no es así. Y por eso perdemos tiempo. Y el tiempo es una categoría importante en el desarrollo social de los pueblos.
Si no apreciamos ese tiempo, si no somos oportunos en la acción, nos quedamos relegados. Bueno, doctor, cualquier exhortación finalmente que usted quiera hacer a nuestra audiencia, mucha gente nos oye. Yo quiero hacerle un llamado fundamentalmente a los jóvenes. Y es normal que personas de más de 50 años te escuchen, porque son personas que tienen una experiencia de vida, saben que tú lo que buscas con estas intervenciones tuyas, con este tipo de diálogo, es mejorar la vida, es darle más belleza al mundo. Es lo único que tú buscas. Pues, ¿qué te puede mover a ti? Un hombre de la trayectoria de lucha que tú has tenido, de tu tierna juventud, porque yo te conozco, imagínate, desde niño. Nos criamos juntos, nos desarrollamos juntos. Estando yo en el extranjero, vivía escribiéndote cartas y tú me respondías a las inquietudes que tenía, de los desvelos que te caracterizaban ya a los 15, 16, 17 años. Entonces tú lo único que buscas con este programa, este tipo de intervención, es mejorar la calidad de vida, que la gente sea feliz. Pero para ser feliz necesitamos unidad de acción, unidad de pensamiento. Y eso es fundamental que se produzca en la juventud. Desde la adolescencia hasta los 30 años, 35 años, necesitamos que nuestros jóvenes escuchen este tipo de programa. Sepan que aquí tienen una voz amiga, que no buscan nada más que no sea el bienestar de toda la comunidad. Muchas gracias, doctor, por participar y orientar con sus sabias expresiones para conducir las actividades que tienen que ver con el desenvolvimiento del ser humano. Muy buen día, nos veremos muy pronto.